Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Así se dice, segundo programa de la cuarta temporada de Error Tipo 2. Pero no es ni un programa más, ni un programa de los habituales, porque voy a hacer un programa con mi amigo Ivo Sarjanovic, que está de visita personalmente. Hemos hecho algunas veces algunos Zoom, pero hoy tiene la amabilidad de visitarnos y ya estoy pendiente de tantas cosas que quiero preguntarle y quiero escuchar su respuesta. En un momento que la Argentina ya dejó de hablar de economía, nada, ganó Milei, ya se terminó, está todo arreglado, no hablamos más de economía, la tranquilidad cambiaria es pasmosa, los bonos suben, las acciones suben, los bonos de Argentina suben, y la tasa de interés en pesos baja, no hay más nada que hablar. Hola Ivo, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de economía, aun cuando parece que Está todo bien ya. está todo bien ya está Bárbaro. Mejor, bien, mejor así. bien argentino, ¿no? Ya Mejor así. todo bien. Tenemos Bueno, menos trabajo. bueno, a ver, empiezo por este punto. Mi sensación, transmito una sensación, es que el gobierno que sacó un resultado muy impresionante en la elección, también a juicio del propio gobierno, porque le despejó mucho el panorama interno, no tiene competidores políticos. eh, y Milei salió fortalecido, ganó centralidad en la escena, muchos más diputados, más fuerza y hasta un apoyo externo grande. Antes de las elecciones de Trump y Biden y después también, si es que esto de un tratado de comercio más intenso ayuda. Mi percepción, te lo transmito largo y como una pregunta, es que el gobierno se quedó cómodo con las bandas, se quedó cómodo y la intuición de ellos dice que la demanda de moneda va a subir mucho, que van a poder comprar dólares para que no caiga el precio, que se van a fortalecer la reserva, que los bonos van a seguir subiendo porque hay mucha confianza y que en diciembre están roleando la deuda con un riesgo país muy bajo. Y me parece que esa es la suposición del gobierno y no creo estar equivocado. ¿Qué te sugiere todo esto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás? Ahora vamos por partes. Eh, Creo que el aporte central, digamos, de este gobierno y por qué va bien encaminado es la política fiscal. O sea, la política fiscal ha sido un ajuste muy impresionante. La sociedad lo toleró, en mi opinión, más de lo que yo me hubiera imaginado. Se logra superar el primario, que es algo bastante inusual cuando uno gestiona un país. No tenemos, en mi opinión, todavía superávit financiero porque están mal calculados los intereses de la deuda. De hecho, por ejemplo, para el año 2026 se proyecta que no hay intereses de deuda interna, lo que es insólito, 0,1% está en el presupuesto. Entonces, para mí una de las cosas que le falta es más superávit primario de arranque. Yo creo que este superávit primario que tenemos, que es 1,5% del producto, es muy tímido. Sí. Para mí le hace falta este programa para que cierre por todos lados un superávit primario de 3-4%. ¿Por qué digo eso? Porque en la medida que la deuda se renueve, como dijiste vos, el renglón de intereses va a subir. ¿Por qué? Porque tenemos deuda en pesos, si se midiera bien, estamos pagando tasa real muy alta, si descontamos el nominal contra la inflación. Sí. La última renovación fue en el orden de los 30% y todo el mundo la celebró. Si pagamos el 30 y tenemos inflación del 20, estamos pagando el 10% en términos reales, es mucho. Dólares, claro. Claro. Y segundo, en dólares, hoy por hoy la deuda está básicamente reestructurada por la reestructuración de Guzmán, Sí. paga nada, 1 o 2% al año. Sí. Si entramos al mercado a refinanciar eso, vamos a pagar seguramente entre el 8 y el 10. Entonces el renglón de interés va a tender a subir, eso creo que va a dificultar cualquier discusión de baja de retenciones, de baja de impuesto al cheque. Entonces a mí me preocupa resignarse a que el 1,5 es un logro épico y que no hace falta más. Ahora, déjame, no, estoy 100% de acuerdo. A ver, pongámoslo en términos que a lo mejor es un poco desagradable, pero es real. Pongámoslo en términos de una persona que tiene una adicción, un alcoholismo. Digo, hasta donde yo sé, las personas que han sido alcohólicos nunca más en la vida tienen que volver a tomar, porque se acercan a una copa y tambalea toda su estructura, ¿no? Bueno, Argentina es un adicto al default, a la hiperinflación, al gasto excesivo, a todas las cosas que te imagines. Llevamos 70 años controlando precios y haciendo desastres de una manera. Es raro que el mundo crea que vos vas a cambiar tu perfil y lo tenés que cambiar tan bruscamente como el alcohólico que no toma nunca más una gota de alcohol. Porque entonces yo estoy de acuerdo con vos, pero déjame transmitirte esta pregunta. Porque si hagamos 3-4%, si yo no tengo mal las cuentas, entre jubilaciones, solo jubilaciones, y llamemos gasto social,
por ponerlo de alguna manera. Debe haber 55 60 puntos del PBI, o sea, más de la mitad, más de la mitad. Y si uno hace las cuentas de los intereses por venir, después de las ventajas que Guzmán obtuvo con la refinanciación, y cualquier rollover de la deuda que consiga, eso te come todo el resto. Entonces, con creces. Claro, pero mi pregunta es, ¿y qué tendría para ajustar el gobierno en el gasto? Porque... Podría eliminar todavía más subsidios, podría... O sea, yo la verdad no tengo hiper claro el presupuesto como para ponerme a puntear paso por paso. Pero técnicamente, si vos vas a pagar más intereses y no bajás más el gasto, va a tener déficit de nuevo. Sí. Entonces, la dinámica de este programa no cierra de esa forma. O sea, nosotros tenemos que tener superávit fiscal y tenemos que tener superávit financiero. Y como los intereses van a subir, y como también queremos bajar las retenciones, como también queremos bajar el impuesto al cheque, eso hay que estirarlo de alguna forma. Sí. Para mí el tema está, desde un punto de vista de prudencia, celebrar este superávit fiscal tanto que no es suficiente atrae también a gente que quiere terminar con ese superávit fiscal. Sí, o sea, entiendo. Para empezar... Cuando no es suficiente. Entonces, para empezar, los gobernadores le tiraron un misil a la línea de flotación antes de las elecciones. Claro, pero como si fuera cero problema. Porque para muchos este superávit fiscal es como enorme, suficiente, porque también se celebra de esa forma que está bien, pero no alcanza. No, estoy de acuerdo. O sea, hace falta más, entonces eso me preocupa, por ejemplo. Hasta ahí estoy de acuerdo. Lo que no veo, la verdad, es por dónde podría venir el recorte. Al gobierno le encantaría pensar que como decía Macri, vienen los brotes verdes, no sé, llega plata para la minería o más para vaca muerta, que dicho sea de paso, las empresas petroleras, hasta donde yo sé, están tomando guita y eso está acomodando un poco el balance de pago, ¿no? Porque tiene un déficit de cuenta corriente fuerte. Pero hay que marcar bien eso, que eso no soluciona el problema fiscal, eso soluciona el tema cambiario, no fiscal. Fiscal, la reserva hay que comprarla con superávit fiscal, o si las compras el Banco Central, no son recursos fiscales. No, por supuesto, y está muy bien que lo aclares, pero amén de esto que subrayás, que es muy importante de lo teórico, uno, al modo de Macri, el gobierno puede decir, bueno, pero mira, y la verdad que un poco la economía va a crecer, porque si reaparece la confianza y vuelve el crédito, quieras o no, la estrujada que metimos acá, 40% de la base yéndose al dólar. Digo, el tema está que la tasa de interés no sea mayor que la tasa de crecimiento. O sea, si la tasa de interés termina siendo un 7-8% en términos reales y la economía crece al 4%, en términos relativos cada vez pedimos más intereses, no menos. Claro. Entonces sí, si la tasa de interés está por debajo de la tasa de crecimiento, digamos un ejemplo por ahí absurdo, si creciéramos al 10%, y no me preocupa pagar el 7%. Claro, por supuesto. Si crecemos al 4%, que es lo más probable en promedio, y pagar el 8%, complica. Claro, YPF paga el 8% y a lo mejor crece al 10%, dependiendo del precio del petróleo, no sé. Digámosle a quienes nos ven, yo les digo a ustedes que no ven, que Ivo es experto a partir de muchos años, experto de experiencia, no estoy diciendo, tiene mucha experiencia en todos los mercados de commodities, los analiza hace muchísimos años, trabajó muchos años en multinacionales que tienen que ver con los sectores de las commodities y tiene un panorama que poca gente en la Argentina dispone, porque laburó en eso toda su vida y lo estudia desde hace muchísimo tiempo. Entonces, en esta condición, quería preguntarte, porque siempre se dijo en la Argentina, mirá, los precios de los commodities son relevantes. Digo, el final de Menem le costó porque las commodities fueron para abajo, de la Rúa no salió porque las commodities estaban abajo, y da la sensación de que los escenarios de commodities no son o súper optimistas como el superciclo de commodities. No, es así. O sea, en el mundo de los commodities, para simplificar un poco, 60% del mundo de los commodities es energía, 20% es agris, 20% son metales. Argentina tiene un perfil diferente donde los agris ocupan un lugar mucho más grande y después vienen recién la energía y los metales. A nivel agrícola no hay una perspectiva de grandes precios. La soja, que es lo más importante en Argentina, está en niveles históricamente muy, muy bajos en términos reales y sin una perspectiva de gran recuperación. De hecho, puede subir 10%, puede bajar 10%, no va a cambiar gran cosa con el precio, pero no se ve un potencial rebote muy grande. El petróleo, que es la otra cosa que estamos exportando cada vez más, también está en un escenario relativamente bajo en términos internacionales, a $60 el barril. Y los metales hay un poco de todo. Por ejemplo, se habla mucho de litio, el litio está en precios también bajísimos. Un tercio debe ser de lo que estaba por eso. El boom, claro. Entonces sí, probablemente Argentina tenga la posibilidad de exportar más cantidad, pero no creo que la salvación venga por el lado de los precios. O sea, a nivel cantidad va a aportar sin duda. O sea, energía vamos a exportar más, metales vamos a exportar más, y si sacáramos las retenciones, sin duda
el campo respondería también con mucho más volumen. Ojalá fuera, lo veo difícil, la verdad, por el escenario O fiscal. sea, ¿no? una cosa también que creo que vale la pena aclarar cuando se habla de las proyecciones de exportaciones, estamos siempre escuchando que la energía va a exportar 30, 35 mil millones de dólares en el 2030, que los minerales van a exportar 15 mil millones. Hay que tener cuidado con esas proyecciones también, porque eso son solamente la pata de exportaciones. Contra eso, Argentina va a importar bienes de capital, Claro. va a pagar dividendos, Sí. va a pagar préstamos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la energía, esos 30 mil millones de exportaciones son 15 mil netos. Aún así, digamos, para la historia de Argentina. Es buenísimo. En que estábamos 5.000 para atrás. Está bien, pero para mí está bueno cuando hablamos pintar el panorama cierto sin exagerar para realmente poder ponderar dónde estamos. Sí, déjame preguntarte algo, porque a mí, aunque sean 15.000, ya me parece un montón, ¿verdad? Y el tipo de cambio en la Argentina es todo un tema desde muchos múltiples puntos de vista. Es un tipo de cambio muy especial porque todo el mundo piensa en dólares automáticamente, porque todo el mundo es un crack financiero para switcharse de peso a dólares, porque la gente corre de una manera al dólar increíble y a la inversa, porque hay una expectativa que despierta, va el dólar subiendo y de golpe tiembla todo. Digo, es increíble esto que pasa acá, ¿no? Ahora, el dólar ahora está quieto, por eso que nadie habla de economía, pero daría la sensación que Argentina es un país carísimo en dólares. Todavía carísimo. Sí, se corrigió los últimos 6 meses. Yo vine en marzo la última vez y me pareció carísimo. Y ahora está un poquito más acomodado. Creo que el tipo de cambio real ha mejorado fruto de que el tipo de cambio nominal subió más que la inflación. Sí. Y otra cosa es que el dólar a nivel internacional ahora rebotó un poco, también se había depreciado mucho. Sí. Entonces cuando uno hace los precios en dólares están un poco más atractivos. Poquito mejor. Sí, Igual. o sea que se acomodó un poquito estos Sí, últimos 6 meses. igual. Era más dramático en marzo. Está bien. Pero sigue estando caro. 100% de acuerdo. Pero, digo, imaginemos que efectivamente, no sé, por lo que fuera, la entrada de capitales que a veces viene primero a los sectores que tienen mucha rentabilidad, los RIGI, hay muchas promesas de dólares en RIGI, ¿no? Vamos a ver si vienen, pero imaginemos que el contexto ayuda y que vienen. Digo, el riesgo que existe en esto es que puede haber inclusive una enfermedad holandesa. Sí, ¿no? para mí como dos segmentos de tiempo. Los próximos, llamémosle meses, años, Sí. tenemos un problema donde, en mi opinión, el tipo de cambio hoy vale menos de lo que probablemente valdría si flotara libremente. O sea, yo no estoy diciendo que haya que devaluar ni nada de eso. Yo lo único que digo es que tiene que flotar libremente y mi intuición es que valdría más que ahora, si flotara libremente. Okay. Ahora, pasado determinado periodo, si las cosas se acomodan, todo, creo que Argentina va a un entorno de ser un país caro en dólares, a menos que hayamos hecho en todo ese periodo una gran apertura comercial, que implique que acompañando las mayores exportaciones estamos incrementando las importaciones, y que hayamos consolidado tanto la parte fiscal que podamos comprar dólares sistemáticamente con el superávit fiscal y eso, básicamente, apoyar el precio del dólar. Son esos dos condimentos que harían falta como para compensar ese potencial ingreso de dólares. Ese sería un mundo ideal. Ideal. En vez de exportar 90 mil millones hoy, exportamos 180. claro. En vez de importar 75, importamos 150. Y el superávit fiscal nos permite comprar una buena parte, digamos, de lo que le hace falta al Tesoro para ir pagando sus obligaciones. Digo, hay muchas cosas que pasaron en 2 años que yo no me imaginé que iban a pasar, ¿no? Honestamente, no me imaginé que tuviera éxito Milei con la estabilización del blanqueo, en fin, aún usando los cepos, haber sacado los Bueno, hubo cepos. siempre como algunas ayudines, ¿no? Siempre. El Hasta blanqueo, último día de el la Fondo elección. Monetario, Estados Unidos, o sea, Sí. hubo algunas cosas que son difíciles de ponderar cuando uno proyecta cosas. De acuerdo. Y además sabemos que para estar tranquilos y si el gobierno comprara dólares, a menos que la demanda de moneda, o sea que la gente decida vivir en pesos y no comprar nunca más dólares para dejar al gobierno que se compre como en el año 24 no sé cuántos miles de millones, tiene que haber una confianza súper extraordinaria. Aún así, comprando dólares el gobierno se pone o a evitar que el dólar caiga o a empujarlo un poquito para arriba. Porque, Sí, pero ahí me gustaría agregar una cosa. Nosotros siempre tenemos tendencia, digamos, porque nos gusta la economía y estudiamos la economía, a pensar que todas las soluciones pasan casi por cuestiones económicas. Y para mí Argentina tiene un debate institucional pendiente también muy grande que tiende a que ayudar a, digamos, a mover las cosas también en esa dirección. Y, por ejemplo, a mí me parece hoy cosas más básicas que deberían requerir una reforma constitucional, pero votar cada 2 años me parece que no ayuda a nada.
O sea, crear todo este maremoto que se crea a nivel de expectativas. A cada rato. Sí. Sí, yo creo que sería mejor, la verdad, votar cada 4. Yo sé que no es fácil hacer esto, pero me parece que hay cosas que empezar a pensar realmente que son parte de una solución. Hace falta que haya 24 provincias, cuando básicamente hay un montón que no se pueden financiar, y a lo mejor andaríamos mejor con 12 provincias. Probablemente sean 24, pero achicás 4 que son No, inviables. pero no eliminaría las provincias. Metés 4 en la provincia de Buenos Aires. No, pero no eliminaría las provincias, o sea, dejaría que las provincias sigan siendo, pero con una administración por ahí más centralizada. Okay. La provincia de Buenos Aires hay que partirla. Sí, eso O te sea, digo. en vez de tener una provincia de Buenos Aires, habría que tener 3 o 4. Claro, claro. Entonces yo creo que hay cosas, esto lo tiro como ejemplo, pero yo creo que hay soluciones institucionales complementarias a las soluciones económicas que muchas veces no se debaten lo suficiente. Estamos todo el tiempo pendientes del superávit fiscal, si el tipo de cambio flota o no flota. No, Para mí todas estas otras cosas son tan importantes como son esa. muy importantes, pero a mí se me antoja, esto es una ocurrencia, que volviendo al ejemplo de alcohólico, primero lo que querés que deje de tomar y después entrenarlo para que corra, ¿no? Porque la Argentina ha hecho tantos mamarrachos en materia monetaria, cambiaria y fiscal, pero ahora, supongamos que el gobierno hace todo bien. Supongamos que hace todo bien. Digo, las cuentas que vos hiciste y que nosotros hacemos indican que lo que hizo Milei el día que asumió y dijo yo no me concurso, ya lo puso en un problema. O sea, el otro día trabajé en empresas que tenían dificultades y que había que arreglarlo un poco. La ley argentina, y no digo que esto esté bien, también la americana, cuando la empresa tiene una bola de intereses y una bola de deuda, aparece un juez que es el árbitro y dice, mira, vamos a congelar esto por un rato, vamos a ver si la empresa logra recuperar y después hacemos una propuesta para empezar de nuevo. La Argentina hizo 1000 default y mucha tropelía, pero Milei lo primero que dijo es, voy a pagar la deuda. Y digo, con la máquina todavía caliente que le dejó Massa, con la inflación yendo por la inercia de loco, por tasas en las nubes, pesos que son infinitas, riesgo para 3.000. Eso ya lo condiciona fuertemente. Fuertemente. Y ahí hay un par de comentarios creo que son interesantes para hacer. Ahí te digo cómo lo veo, porque lo veo un poco distinto a mucha otra gente. Primero, como dijimos antes, la reestructuración de Guzmán dejó la deuda con una tasa de interés muy, muy baja, sobre todo cuando uno la compara con otros países. Por ejemplo, lo que paga Brasil de tasa de interés, así, Argentina no paga nada. Por eso también con un superávit fiscal relativamente bajo acomodamos las cosas. Sí. Pero la contrapartida de eso es que tenemos perfiles de vencimientos muy cortos. Sí. Entonces tenemos muy poco interés, pero con perfiles de vencimiento enormes. Argentina en el 2026 tiene que pagar 20.000 palos, en el 2027 tiene que pagar 25.000 millones de dólares. Eso es muy alto. Entonces hay gente que agarra y dice, bueno, pero eso no es problema porque el ratio de deuda argentina contra el Producto Bruto es relativamente bajo. Otros dicen, bueno, al final la mitad de la deuda nos la debemos a nosotros mismos porque nos la debemos entre organismos internacionales. Y para mí es un error eso. O sea, las deudas para mí no son ni bajas ni altas porque son un porcentaje contra el producto. Las deudas son bajas si hay mucha gente que las quiere financiar y son altas si nadie las quiere financiar. No importa el tamaño de la deuda. O sea, si la deuda es chiquita pero nadie me quiere prestar y es enorme. Claro, Estados Unidos es 1000 veces Por eso. más grande. Y si la deuda es enorme como la de Japón, pero todo el mundo le presta ahí, no tiene ningún problema. Y bueno, Argentina tiene una deuda a lo mejor en términos de ratio más chica que otros, pero no nos quieren prestar. Entonces es una deuda muy grande. Y después otro tema es, siempre se habla de que nos debemos la mitad nosotros mismos. Son los mismos bonos los que nos debemos. Y si no pagáramos la mitad esa que nos debemos nosotros mismos, se funde el Banco Central, se funde la caja de previsión. Entonces medio para mí... Vos lo que está aclarando que el tamaño de la deuda es muy importante dadas las restricciones para refinanciar. Sí, es muy importante. En dólares y en pesos. Y va a aumentar la tasa de interés. Ok. Dejemos eso... Aunque nos ayuden, aunque consigamos garantías, todo, la próxima renovación implica tasas de interés más altas que las que pagamos hoy. Ok, pero dejemos eso un poco por un lado, porque eso es un problema desde el día 1. Me le dice, yo no me concurso, yo pago. A ver, si vos me preguntan a mí, que si desde Avellaneda para acá no hubo una decisión así. Hubiera sido más fácil, Menem hizo un plan Bonex y después hubo un corralito. Pero el mercado no premia eso, el mercado premia si vos tenés dólares en el tesoro para pagar la deuda. Estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo es que si le sale bien esto, para mí tiene categoría de héroe. Si le sale mal, será un villano como todo lo que hubieron hasta hoy. Digamos, no digo que sea fácil, pero una actitud diferente. Ahora, yo me animo a pensar cosas antojadizas, porque yo estoy sorprendido, no sé leer la política y veo que hay cosas que han pasado. Yo no pensé que Milei iba a ganar, tampoco que iba a tener una buena elección el domingo. Nunca imaginé que el fondo le iba a dar 25.000 palos arriba de los 50.000 iniciales.
No es que te pone contento que Besen lo salvó a Milei de que detonar el tipo de cambio. Pero el mundo, y vos te pregunto, vos mirás todo el día el mundo, vos vivís en el mundo, viviste en multinacionales toda tu vida. El mundo a veces tiene unos zigzags, unos virajes, unos apoyos políticos, geopolíticos. No quiero ponerle complejidad a esta palabra, pero que si alguna vez hubo un plan Marshall, otra vez hubo un plan Brady, otra vez hubo un apoyo de tal y cual cosa, que no es que te saquen sillita de oro, pero ajustes que a veces son imposibles desde lo político, desde las cuentas que hacemos en lo financiero, reciben esos ayudines que vimos hasta acá. ¿Hasta dónde crees que eso sería ponderable como una posibilidad? Porque si no, evidentemente... No, para mí eso tiene un impacto enorme. O sea, para mí uno no puede evaluar un plan sin tener en cuenta cuáles son las restricciones internas y externas. O sea, el mismo plan, con fuertes restricciones internas y externas, por ahí te va mucho peor que con el mismo plan con restricciones internas y externas más holgadas. Claro. Y bueno, lo que está logrando este gobierno es de alguna forma ablandar esas restricciones. Primero, a nivel interno tuvo apoyo, o sea que está haciendo un plan de ajuste, entre otras cosas, que tiene respaldo, que eso ya es importante, porque si empezás a tener... Sí, sin paro, sin piquete. Sí. Claro. Sí. Y aparte a nivel externo, cuando todo parecía que se complicaba mal, hasta el mes pasado empieza a tener también el swap, la posibilidad a lo mejor de refinanciar la deuda. Bueno, ahí ni el swap ni la refinanciación de la deuda conocemos condiciones, ¿no? Entonces es muy difícil opinar. Sí. Pero bueno, pero en la medida que esas cosas estén y se pueden aprovechar, y va a ser más fácil, digamos, esa transición. Déjame preguntarte otra cosa, que tiene que ver, perdón, con la economía real. Argentina es un país cerrado, ya lo dijiste y ya lo sabemos. Exporta poco, importa poco, poco abierto al mundo. Tampoco tiene competencia interna, porque en Argentina hay 1, 2, 3 empresas por sector como máximo. Digo, y vos ves algunas cosas que van desde los costos de la cuenta bancaria, por poner algunas, hasta que te cobren por cambiarte dólar cada chica. Y desde el precio de los chocolates, hasta el precio de los whisky o de la ropa, por poner cosas más suntuarias. Que vos decís, ¿y esto cómo se va a acomodar? Si estos precios son un despropósito. O sea, pareciera que la Argentina está dedicada a producir poco, a ponerle un margen gigante, a vender muy caro todo para poca gente. Y que es razonable, ¿no? Buscar tasa de retorno más alta cuando tenés un país que básicamente está inestable. Es lógico que el capital busque el repago más rápido, y que ¿no? fracasa todo el tiempo, entonces decís, mira, yo me cubro ahora. Ahora, ¿cómo te imaginas vos salir de este cepo? Porque son dos cepos. Uno es estar de fracaso en fracaso, lo cual ha hecho una cultura, y estar de fracaso en fracaso, lo cual ha eliminado un montón de empresas acá. O sea, Argentina tiene poco espíritu competitivo en términos... Para mí, en realidad, es mucho más fácil hacer una apertura comercial en serio con un tipo de cambio real más alto. O sea, para mí el gran riesgo de hacer una apertura comercial agresiva con un tipo de cambio real bajo es que se te complique el tema industrial a nivel local, que eso genere mucho desempleo, y que una vez que te genera mucho desempleo, te votan en contra y se descarrila el sistema. Sí. Entonces, la preocupación mía es esa. Yo creo que un tipo de cambio real más alto te hace posible, entre otras cosas, aparte de mejorar la balanza comercial, mejora básicamente la posibilidad de hacer una apertura comercial en serio. Y también yo no conozco muchas experiencias históricas de países relativamente golpeados como Argentina que salgan rápido con con una moneda local fuerte. Sí, Menem. Sí, pero bueno, después Menem también se complicó, ¿no? No, terminó mal. Por eso. Se complicó y terminó mal. Pero sí le dio recorrido, ¿no? Está bien, había transformaciones que eran mucho más impensadas que las que están pasando ahora, sí, para aquel momento. Pero no digo que se pueda ni que sea... Digo, cuando vos tenés mucho empleo escondido, porque hay empleo escondido en el sector público, hay empleo escondido en monopolios, hay empleo escondido, que si abrís la economía... Cualquier país que abra la economía, vos sabrás más que yo en esto, y mucho, Portugal o España, o la Argentina misma cuando se abrió, el nivel de desempleo sube. Y eso preocupa, entre otras cosas, aparte de que sea triste que aumenta el desempleo, porque políticamente puede volver todo más inestable, ¿no? No es, o sea, gratis que aumente el desempleo. Y después hay otro tema, que yendo un poco a la pregunta que vos hacías antes, si eventualmente Argentina puede tener un problema de enfermedad holandesa, pues esto también más a empezar en el desempleo. Los sectores, digamos que el gobierno de alguna forma está promocionando a través del RIGI, porque el RIGI está bueno, pero no deja de ser promoción industrial. O sea, más que nada porque hay sectores a los que no promociona. Lo ideal sería que promocione a todos. Claro, o sea, bueno, entonces, elige algunos sectores, energía, minería y otros. No son grandes creadores de empleo, son sectores muy eficientes, pero no son grandes. Entonces, si vos te pones a pensar que esos sectores tendrían que absorber a la gente que sale de los sectores desempleados. Sí, es decir, no generan turismo. No va a ser fácil. No generan turismo. Turismo tampoco un tipo de cambio real atrasado, no lo va a tener. Si tenés entrada de capitales, si te entendí bien,
por minería o por energía, que antes no tenía, bueno, le tirá el problema al campo y le tirá el problema Yo encuentro al una turista. obsesión en el discurso del gobierno con tener un peso fuerte. La verdad que yo, más allá de ser peso debilista o peso fuertista, yo soy peso libre. ¿Ok? Pero la obsesión que hay por el peso fuerte no termino de entenderla realmente. O sea, sí, viene vinculado con bajar la inflación más rápido, pero eso genera otras Bueno, consecuencias también. pero Rapetti escribió un paper que alguna vez vos me recomendaste, donde el tipo dice que la Argentina es un país que políticamente siempre elige el tipo de cambio para atrás. Rapetti y Harchunov. Sí, Ellos dicen que básicamente el tipo de cambio de equilibrio macroeconómico es más alto que el tipo de cambio de equilibrio social. Porque el tipo de cambio de equilibrio social, el que lo deja contento a todos, es un tipo de cambio más, un peso más fuerte, porque eso te hace las importaciones más baratas, la inflación más baja, todo eso. Entonces hay un gap ahí. Pero bueno, lo ideal sería que ese gap no exista, porque eso genera ciclos económicos, ¿no? Y acá tenemos dos precios, digamos. Hay dos precios en la economía que son clave para que la macro funcione de forma armoniosa: el tipo de cambio y los intereses. sí. Y esas dos variables se comportan de una forma muy Sí, la arbitraria, tasa de interés digamos. errática. Claro, muy errática, Sí, muy arbitraria. sí. Entonces el equilibrio macroeconómico que tenemos está limitado, yo creo, hasta que esas dos variables no encuentren una convergencia un poco más adecuada. Bueno, y ya para ir un poco terminando, pero hablamos de las políticas fiscales, de los desafíos fiscales que son muy difíciles de acomodar. Hablamos de las cuestiones cambiarias y del dólar que se genera con la estabilidad y con la tranquilidad de la gente, psicológica muchas veces, porque hay momentos que son de tranquilidad increíble y después, bueno, se escapa. Pero no hablamos de la política monetaria, nos quedó ese Es que no le costado. entiendo la política monetaria. O sea, la política. Mira, yo cuando resumo un poco este gobierno, yo digo política fiscal épica. No es suficiente, pero bárbara. Sí, ok. Política monetaria incomprensible. Política cambiaria medio soviética. Okay. La política cambiaria que no termino de entender, primero se intentó optimizar una variable que no existe en la literatura económica, que es la base monetaria amplia, que se dejó congelada. Y ahora es una política monetaria que fluctúa entre un tipo de cambio que puede flotar y la base monetaria queda más o menos fija, con un tipo de cambio que está fijo y la base monetaria se adapta pasivamente a eso. Eso es bastante difícil de comprender. Y otra cosa muy difícil de comprender es quién hace política monetaria en Argentina, el Banco Central o el Tesoro. Claro, claro. Y eso es una de las cosas más sorpresivas para Sí. mí de esta gestión, porque esta es una gestión económica de mercado y en la gestión económica de mercado es crucial la separación de funciones entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, y acá nunca vi algo tan mezclado, tan difuso. Sí, sí. Y de hecho la política monetaria hoy por hoy está más bien en manos del Tesoro, que decide si expandir o contraer a través de las renovaciones de deuda interna. Bueno, que se la sacó al Banco Central para asumirla él mismo. Claro, entonces eso no aporta claridad para mí. Si queremos un día que la tasa de interés converja a valores más racionales, que sería una tasa real de interés positiva, no muy alta, digamos, pero Sí. y que la tasa y que el tipo de cambio se comporte también de una forma menos errática, creo que Más, habría más que... ajustado a la realidad Sí, yo creo del que balance falta, comercial yo y creo de que pago. falta con el tema de la política cambiaria, es muy confusa, me Pero, parece. sí, ok, pero digo, mi sensación, no sé. El gobierno de las dos veces apostó a lo mismo, a que suba la demanda de moneda. Lo hizo en el 24, en el 25 no le importó porque no iba a comprar dólares, ni iba a hacer reformas tampoco políticas. Fíjate que la parálisis del 24, reactivar vía crédito. El gobierno prefirió meter la utilidad del Banco Central para que los bancos financien auto y moto y electrodomésticos antes de las elecciones. Se quedó corto y le salió mal, porque tambaleó todo el sistema. Liberó un montón de leyes y tal. Pero el año 24 no era un año que el gobierno se puso como meta ni siquiera comprar $1. Lo dijo expresamente, no, ni leyes ni compramos dólares. Y ahora otra vez pareciera como que estamos esperando que otra vez la demanda de moneda suba para volver a comprar dólares. Bueno, si aumenta la demanda de moneda, el señoreaje es un origen legítimo de fondos para el gobierno. O sea, si la demanda de moneda sube y se queda, que eso es la gran complicación en Argentina, que la demanda de moneda es súper volátil, de la misma forma que incrementás demanda de moneda y podés comprar dólares, el día que eso cambia, lo tenés que vender a los dólares. Pasó hace Por 15 eso. días, claro. Pero Claro. yo creo que sería mucho más sano poder comprar dólares con superávit fiscal que con aumentar reservas al lado del Banco Central. Porque eso también le va a generar todavía... Se insiste mucho con el tema de que hay que comprar reservas y hay que aclarar quién y cómo. O
sea, si comprar reserva es que compre reserva del Tesoro para poder pagar la deuda, me parece que está clarísimo y tiene que ser así. Si la reserva la tiene que comprar, eso también es un error llamarlo reserva, porque lo que está haciendo es comprando dólares que te lo vas a gastar. Así es. Ahora, si el Banco Central queremos que compre reserva, hay que aclarar qué régimen monetario tenemos, porque no tenemos más un régimen monetario de básicamente crecimiento agregado monetario, porque pasa a ser pasivo al tipo de cambio. Y después lo que hay que tener cuidado es que no se los gaste el Banco Central esos dólares, porque si no termina siendo un recurso fiscal más. Y si el Banco Central se empieza a gastar esos dólares y no contrae la base monetaria, empieza a debilitar el ratio entre reservas y base monetaria. Entonces, para mí, ese discurso de que hay que aumentar reserva hay que refinarlo un poquito más. Quiero decir, si el Banco Central compra dólares será para pagar los bonos reales, que son deuda propia. Bueno, pero si hace eso, si el Banco Central empieza a comprar dólares, expande base para comprar dólares, asumiendo que aumenta la demanda de moneda, Sí. pero después se los gasta esos dólares y se volvió a desequilibrar el ratio entre Sí, reserva por y supuesto. base Y el monetaria. día que te corren al dólar. Bueno, termina pasando lo que pasa ahora. Lo que Nos pasó, creemos que tenemos claro. 40 billones de dólares cuando en realidad debe haber entre 5 y 10. El resto son todos asientos contables. Sí, ok. Me queda una última pregunta y a ver cuál es cómo la puedo encajar. A mí mi sensación es que hay en la economía argentina un gran voluntarismo. ¿No? O sea, la gente que en general opina tiene una tremenda voluntad de que salga bien. Bueno, también 20 fracasos económicos seguidos, hay un voluntarismo, digamos. La gente tiene ganas que salga bien, me parece a mí. En general, ¿no? En general. Y del otro lado hay un gran escepticismo. Y yo digo que yo mismo péndulo entre los dos. Me encantaría que saliera bien y soy muy escéptico porque viví 30 crisis en Argentina. Entonces, pero la pregunta en el medio de las dos, que yo me hago una y otra vez, es hasta dónde el ajuste que la economía demanda, o reacomodamiento, o ayornamiento, o no sé, para que la Argentina sea un país que pueda vivir en el mundo con normalidad. Hasta dónde ese tamaño del ajuste es digerible en un periodo de gobierno o por la gente en X tiempo, porque daría la sensación de que todo el mundo cree que esto en la Argentina es ya cambió, ya debe cambiar, no espero más. Eso es bien extraño. Entonces, entre el voluntarismo que existe y marca muchas veces la opinión pública, y el escepticismo, que los más viejos tenemos, porque 10 veces hubo piña en cosas parecidas, la pregunta mía es, ok, ¿y cuál es el factibilismo? ¿Cuál es la probabilidad de que la Argentina se encauce y en cuánto tiempo, dado ese nivel de ajuste que se necesita, que significa ajuste en la vida de la persona, en la empresa, quiebra, desempleo, inversiones, desregulación laboral, implican millones de cosas que muchas veces ni se discuten en profundidad? No tengo una respuesta a eso porque tenemos que tener un medidor de tiempo político. Eso. Me inclinaría a decir que hace falta 2 periodos de gobierno en la dirección adecuada, que vaya sistemáticamente, siempre en la buena dirección. No creo que haga falta que se pueda hacer en uno. Y de vuelta, el tema de votar cada 2 años creo que te pone una dinámica muy complicada, porque pensemos, ahora se ganaron las elecciones ahora, en abril del 2027 vamos a estar ya básicamente empezando la campaña presidencial. Otra vez. Eso, tenemos ¿cuánto? 15 meses. Sí. No es mucho tiempo y hacen falta reforma laboral, previsional, tributaria, para empezar esas 3 básicas y después un montón de otras, ¿no? Entonces yo me inclino a pensar que en uno solo no llegás. Bueno, alguno de los analistas políticos te diría, además de que haga 2 buenos gobiernos, después necesita uno un poco de izquierda para que no rompa todo. Porque... Bueno, si uno se pone a ver los países, digamos, que realmente progresan, tienen políticas bastante consistentes durante 20, 30 años, pero no necesariamente con gobierno del mismo... Claro, color. Lo que tiene hay políticas de Estado. Sí. Okay, y las políticas de Estado en Argentina no existen. O sea, las políticas de Estado en Argentina no existen porque volvemos a debatir todo cada 4 años. Sí, que es lo que planteábamos antes, digamos, aparte de la económica hay algunas cosas que eso para mí, Argentina, a mí siempre, la gente te dice, acá en Argentina no hay problemas religiosos, no hay problemas... No, pero no tenemos política de Estado, que creo que es casi más grave que eso. O sea, si vos tenés problemas religiosos graves, pero hay política de Estado, y sí, de vez en cuando va a haber algún tipo de atentado, algún conflicto, algo, pero las políticas de Estado te garantizan que vas para adelante. Acá no tenemos todos esos problemas, pero no tenemos política de Estado, entonces vamos 2 años para un lado, 2 años para otro. Ahora sí la última. Vos vivís fuera de Argentina, ni de visita, pero mayormente... No, yo vivo en Argentina, pero resido en otro país. Ok, perfecto. Viví en Argentina, pero residís en otro país. Ahora, con mucha gente de la que hablas está altamente impresionada
por lo que la Argentina está intentando, por la figura de Milei, y hasta hay cierto entusiasmo en sectores muy liberales que ven en esto un desafío y una oportunidad replicable en otros países, o por lo menos la discusión replicable en otros países. Mucha de esa gente, te diría que la mayoría de la gente con la que yo hablo, que vive fuera de Argentina, tiene un entusiasmo que vos no mostraste en esta entrevista, o por lo menos... No, pero es distinto. Yo trato de analizar lo que pasa. Yo no vine a hablar acá de política, yo vengo a analizar lo que creo que pasa. Si hablamos de política, yo estoy contento que al gobierno le vaya súper bien y que vaya en la dirección correcta. Ahora, no creo que sea mi rol, no vine a hablar como un hincha de fútbol. Si yo hablo como un hincha de fútbol, pierdo calidad como analista. Pero volviendo a lo que vos decías, yo comparto lo que vos decís, yo veo un montón de gente súper entusiasmada. En Europa hay como un renacer de las derechas, ¿ok? Y esa gente que es más de derecha tiene mucha esperanza en ver un experimento social que salga bien, que puede ser el de Milei en Argentina, para que sea modelo de lo que tendría que pasar en otros lugares del mundo. En Europa hay que hacer también un montón de reformas, hay muy poca gente con vocación genuina de hacer reforma, entonces cuando encuentran a alguien que luce como reformista, los entusiasma. Ahora también hay que hacer una diferencia importante entre lo que es el discurso de Milei que llega afuera, que es muy ideológico, muy reformista, y lo que hace acá en el día a día, que no necesariamente refleja en toda su magnitud esa vocación de reforma, por las restricciones políticas que hay, ¿no? Está claro. Pero sí, hay mucho entusiasmo. Bueno, hemos conversado largo de lo que está pasando acá, bajo un análisis bastante exquisito, de punto por punto, de las cosas que están en juego y de para dónde pueden salir, con mucha apertura. Te agradezco mucho el rato, la conversación, muy interesante, y siempre un gusto verte y poder aprender con lo que contás. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá. A todos ustedes los encuentro la semana que viene, y si les parece que este episodio sirve para provocar discusión, pensamiento, idea, reflexión, o a alguien le puede servir para aclararse lo que en la Argentina tenemos que seguir pensando largo rato, le pido por favor que lo compartan. Nos encontramos la semana que viene si Dios quiere. Pasen bien.